Vamos a iniciar el mensaje de esta mañana. Les invito, por favor, nos ponemos de pie para dirigir una oración a nuestro Señor y sea Él quien nos ayude, nos guíe con su mano en entender la palabra esta mañana. Es un mensaje que creo es importante y quisiera rogar al Señor que sea Él el que nos hable. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por el mensaje esta mañana y te rogamos, Padre, que seas tú tomando control del corazón y la mente de tu siervo y que hable tu palabra con sabiduría, Señor, que viene de lo alto. Quita, por favor, palabras que pudieran salir de mí y que sean inadecuadas. Padre, por favor, te lo ruego. Y también te pido, Padre, que seas Espíritu Santo, tocando las vidas de mis hermanos, hablándoles con tu palabra y fortaleciéndolos en fe. Te doy gracias, Señor, por alguna persona que quizás por primera vez va a oír este mensaje o que por primera vez va a escuchar cosas que tú le vas a hablar. Yo te ruego que seas tú, Señor, hablando, Espíritu Santo, tocando sus vidas y hablando en sus corazones. Te alabo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. El mensaje de hoy tiene como propósito tocar un tema que, aunque nosotros aquí en la Iglesia Gracia y Paz, digamos, podríamos decir que no es un tema ya que se ha sometido a duda, sin embargo, hay que reconocer que en muchas iglesias cristianas es un tema que todavía incluso es rechazado abiertamente. Se dice no aceptamos esa enseñanza. Me refiero a si debemos o no guardar la ley de Dios, la ley bíblica, también conocida como la ley de Moisés. En las semanas pasadas terminamos el mensaje del Espíritu Santo a las 7 iglesias de Asia. ¿Se acuerdan del libro de Apocalipsis? Capítulo 2, capítulo 3. Dijimos vamos a tomarnos un par de semanas. Tomamos en realidad 3 prédicas para hablar del mensaje que el Espíritu Santo envió a las iglesias, las 7 iglesias de Asia, las 7 iglesias. Pero el día de hoy vamos a continuar con la serie de prédicas relacionadas con la ley de Dios, conocida como ley y también conocida como ley de Moisés, la ley de Dios, de Moisés o ley bíblica. La pregunta es: ¿debemos o no guardar la ley de Dios? ¿Debemos guardar el sábado? ¿Debemos no comer carne de cerdo porque la ley de Dios lo prohíbe? Algunos todavía dicen, no, pues yo sí todavía sigo comiendo mi chicharrón todavía. Y algunos pensamos que no estamos cerrados a comer cualquier cosa de cerdo, por ejemplo. También algunos hermanos dicen, pues en realidad yo pienso que el día que nos reunimos es el equivalente al sábado. En fin, todavía hay, y lo vuelvo a decir, en algunas iglesias cristianas todavía hay el rechazo claro y abierto. No debemos guardar el sábado, no tenemos problema con comer todo lo que podamos y querramos comer, porque Jesús hizo limpios los alimentos. Todavía hay muchas personas que piensan que incluso en algunas iglesias que no se debe dar el diezmo y no es necesario dar el diezmo porque ya no estamos sujetos a ese tipo de mandamientos de Dios. Y hay algunos mandamientos de Dios donde no se va mucho, como por ejemplo no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás. Dicen, bueno, es que eso es ley moral, que no está discusión que si debe o no guardarse. Todo buen cristiano evita esas cosas, pero realmente hay un debate entre si o no debemos guardar la ley de Dios.
Incluso se plantea el problema con este tipo de pregunta. Se pregunta, ¿debemos esclavizarnos bajo el yugo de la ley de Dios? ¿Debemos esclavizarnos bajo el yugo de la ley de Dios? Como podrán ustedes notar, incluso la pregunta es un poco tendenciosa, si se dan cuenta, porque estamos diciendo, ¿debemos esclavizarnos? Ahora, ¿quién de ustedes quiere esclavizarse? De entrada, casi que ninguno pensaría, yo quisiera ser esclavo, aunque bíblicamente somos esclavos de Cristo, ¿verdad? Bíblicamente, pero en sí la palabra esclavizarnos y luego bajo el yugo de la ley, al utilizar la palabra yugo, se le asigna a la ley de Dios una acción de una carga pesada, de algo que nos va a sujetar con una carga. Sí saben lo que es el yugo, ¿verdad? Es madero, la viga de madera que se pone a los animales, a los toros que jalan el arado, ese es el yugo. Entonces, el plantear la pregunta como sujetarnos al yugo de la ley es sujetarse a una carga pesada para esclavizarnos de algún modo. Es el concepto que la misma pregunta da, y desde luego es un concepto pues en realidad bastante tendencioso en el sentido de que por lo tanto el sujetarnos a la ley de Dios tiene que ver con una situación no agradable a nosotros. Así que realmente sí es un tema al plantearlo de esa manera que nos lleva a decir no, una respuesta negativa, no debemos esclavizarnos al yugo de la ley. Sin embargo, pues no es una pregunta planteada bíblicamente. De hecho, el apóstol San Pablo hizo esta misma pregunta, pero como van a poder ver, no hizo el planteamiento de la pregunta de manera tendenciosa, como lo que acabo de hablar. Pablo pregunta si debemos o no guardar la ley de Dios en el libro de Romanos capítulo 6, en el versículo 1. Dice el apóstol San Pablo de esta manera. Voy a estar utilizando en este mensaje la versión Reina Valera, así que si me ayudan, usted tiene la versión Reina Valera, animo a que vaya tomando su Biblia y vaya siguiéndome en la versión Reina Valera. Lo animo también a tomar notas ahí en su Biblia. Dice el texto en Romanos 6:1. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es la pregunta que hace el apóstol Pablo. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La pregunta tiene que ver con la gracia. Si tenemos la bendición de gozar la gracia de Dios, surge la pregunta, ¿debemos o no guardar la ley? Ahora, usted me va a decir seguramente, pero aquí no está preguntando ¿debemos o no guardar la ley? Lo que Pablo dice es, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y posiblemente alguno de ustedes con buena razón podría decirme, no está preguntando de la ley. Bien, permítanme un momento para ver si no o sí tiene que ver con la ley. La respuesta, antes de pasar a eso, veamos la respuesta que el apóstol Pablo da. Y como podrán notar, es una respuesta categórica. Es un no rotundo, ¿sí? Una respuesta categórica. Cuando uno quiere dar una respuesta categórica, incluso en nuestra cultura mexicana lo hacemos. Cuando nos preguntan, ¿harás esto? Y que no, categóricamente decimos, de ninguna manera, ¿sí o no? ¿Verdad que es categórico? No, definitivamente, de ninguna manera. Es muy categórica. Es el apóstol Pablo, Romanos 6:2. Ante la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta categórica es, en ninguna manera. No, definitivamente. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Bien,
Entonces la respuesta es categórica ante la pregunta de si perseveraremos en el pecado. Ahora, yo estoy afirmando que esta pregunta tiene que ver con la pregunta de si debemos o no guardar la ley. Bien, ¿cómo relaciono esta pregunta con el hecho de guardar o no la ley? Pues es muy fácil. Solo tenemos que ver la definición bíblica de pecado. ¿Cuál es la definición bíblica de pecado? Yo recuerdo cuando comencé a ser cristiano y yo le pregunté a un pastor qué era pecado, él me dijo hacer lo malo. Esto de, sin embargo, demasiada ambigua la respuesta, porque hacer lo malo según quién. Porque yo como joven en ese tiempo, para mí no tenía nada de malo fumar, o en esa época no tenía nada de malo ir a las fiestas, trasnocharme y tomarme una o dos mientras no pasara de dos. Buenas bebidas. Era malo. Para mi madre era malo. Mi madre sí me decía que estaba mal, pero para mí no era malo. Entonces, malo según quién. Me dejaba muy ambigua la respuesta. Hacer lo malo no es una respuesta suficientemente clara sobre lo que es o no pecado. Hoy día, por ejemplo, ¿comer carne de cerdo es malo? Para muchos dicen no, es correcto. Pero otros dicen sí, es malo. ¿Quién da la diferencia? ¿Quién nos ayuda ante esta duda? Bueno, por eso es importante acudir a la Biblia. Cuando haya algo que tengamos que saber, una definición precisa, no hay nada como la Biblia. Y vámonos al texto de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Ahí encontramos la definición bíblica de pecado. Dice el texto, en Primera de Juan 3, 4: todo el que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción ¿de qué? De la ley. Esta es la definición bíblica y no tiene ambigüedad alguna, no tiene la posibilidad de que alguien de nosotros lo interprete de una forma y otro lo interprete de otra. Es muy concreta y directa. Lo que dice ahí es que el pecado es transgredir la ley. Transgredir la ley. De hecho, dice, todo el que comete pecado infringe la ley, porque el pecado es transgredir la ley. Las palabras infringir y transgredir son equivalentes. Así que la definición bíblica de pecado, ¿cuál es? Según el texto bíblico, el pecado es transgresión de la ley. Pregunta, ¿cuál ley? Es evidente que la Biblia de la que habla es de la ley de Dios. Es evidente porque en toda la Biblia, a lo largo de la Biblia, se habla de la ley de Dios. Basta leer el Salmo número 119. Casi cada versículo habla de la ley de Dios, la cual, por cierto, en este Salmo se menciona como deleitosa, como perfecta, como la que limpia el camino, como una palabra que resulta que resulta en sanidad para nuestro cuerpo, etcétera. Y nunca encontramos asociada a la ley la palabra yugo, por cierto. La ley se menciona como perfecta, como dulce, como la miel, como algo que alivia nuestros huesos, como que nos limpia el camino, como que es la lumbrera, la lámpara que nos dirige por donde debemos ir, etc. Así que
de la ley que habla San Juan es de la ley de Dios. Entendiendo esto, quedando claro esto, ahora veamos la pregunta nuevamente del apóstol San Pablo en Romanos 6:1. Sin embargo, cuando diga la palabra pecado, me voy a tomar la posibilidad de tomar la definición bíblica de lo que es pecado para usarla en el texto de Romanos 6:1. Y en el texto de Romanos 6:1 dice: ¿qué pues diremos? Perseveraremos. Es una palabra larga, difícil de pronunciar, ¿verdad? Perseveraremos en, ¿cómo dice ahí? El pecado. ¿Pero qué es pecado? Infracción de la ley. Podemos entonces leerlo de esta manera: perseveraremos en la infracción de la ley para que la gracia abunde. ¿Cuál es la respuesta apostólica? De ninguna manera, o en ninguna manera. No, definitivamente no podemos vivir como creyentes en Cristo, como convertidos a Dios de Israel, como parte del pueblo de Dios. No podemos seguir viviendo en transgresión, en infracción a la ley de Dios. La gracia no nos da licencia para vivir transgrediendo la ley de Dios. Es lo que está diciendo el apóstol. La gracia no es una licencia que Dios te da para poder seguir transgrediendo, quise decir, ¿cómo se dice? Con infracción de la ley, quebrando la ley, rompiendo la ley de Dios. No es una licencia el ser sujeto de la gracia divina para que tú puedas seguir quebrantando la ley de Dios. Algunos hermanos, sin embargo, tienen en las iglesias, siguen manejando la doctrina de que la gracia nos permite ya no estar sujetos a la ley, por un texto que se repite en 4 versículos de toda la Biblia, que dice: porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Que no ha sido interpretado adecuadamente a la luz de todo el contexto bíblico. No me voy a ocupar el día de hoy de ese texto, lo dejamos para otra ocasión. De lo que ahora nos vamos a ocupar es de comprender bíblicamente y usar, de ser posible, la Biblia misma para ver si tiene soporte suficiente el Nuevo Testamento, porque no nos vamos a ir al Antiguo Testamento, el cual está lleno de exhortaciones al pueblo de que guarden la ley. El Antiguo Testamento sería fácil ser usado para exhortar al pueblo de Dios a que guarden los mandamientos de Dios. Los profetas, los propios libros de Moisés, el libro de Proverbios, los Salmos, en todos lados está lleno de exhortaciones para que el pueblo guarde los mandamientos, guarde la ley de Dios. Pero dado que algunos hermanos dirán: eso es Antiguo Testamento, ya no corresponde al Nuevo, vamos a no usar esos textos del Antiguo Testamento. No estamos de acuerdo con esa idea, porque toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando Pablo escribió este texto, perdónenme, hoy me van a tener paciencia, tengo problemas en la garganta. Cuando Pablo escribió este texto, no había Nuevo Testamento aún, todavía se estaba compilando el Nuevo Testamento. Pablo tenía en mente solo el Antiguo Testamento, así que realmente no estaremos de acuerdo con esa posición de que el Antiguo Testamento no se puede usar para esta doctrina. Sin embargo, vamos
hacer uso, vamos a únicamente emplear el Nuevo Testamento que nos permita, gracias hermano, que nos permita analizar si debemos o no vivir sin ley de Dios. ¿Ok? ¿Estamos listos? Porque vamos a agarrarnos por una supercarretera que vamos a ir viendo todo, vamos a hacer paradas en cada tramo de la carretera para ver si el cristiano debe o no vivir sin ley de Dios. ¿Estamos preparados? ¿Abrochados los cinturones? Bueno, vamos a usar una palabra griega, del griego koiné, que es el griego que se utilizó para escribir el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento está escrito en griego koiné. El griego koiné tiene una palabra que se pronuncia así, anomía. ¿Cómo se pronuncia? Anomía. Esta palabra viene de una palabra y un prefijo. El prefijo a en griego y nomos, la palabra nomos en griego. ¿Qué significa el prefijo a en griego? Sin, es lo que significa sin. ¿Y qué es lo que significa nomos, de la cual una derivación es nomía? ¿Qué significa la palabra nomos en griego? Ley. Por ejemplo, Deuteronomio viene de dos palabras, deutero y nomos. Deuteronomio, ¿qué significa? Segunda ley. Segunda ley. Deutero, segunda, nomos, ley. ¿Ok? Así que anomía o anomos, ¿qué significa? Sí. Literalmente significa sin ley. Esta palabra griega, anomía, aparece en 14 versículos del Nuevo Testamento. En 14 versículos del Nuevo Testamento. Vamos a ir viendo, por eso les digo que vamos a agarrar la supercarretera, porque tenemos que ver en muy poco tiempo los 14 versículos. Vamos a ir viendo uno por uno el uso de la palabra anomía, que significa, otra vez, anomía significa, y vamos a ir viendo en cada uno de estos versículos donde aparece la palabra anomía, y vamos a tratar de ver el contexto en el cual está escrita esta palabra, y vamos a tratar de entender lo que los escritores del Nuevo Testamento quisieron darnos a conocer al usar esta palabra. ¿De acuerdo? Les aseguro, queridos hermanos, se van a sorprender de dónde se utiliza esta palabra. Vamos a empezar por el texto que se encuentra en el libro del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículos 22 y 23. San Mateo, capítulo 7, versículos 22 y 23. Dice así. Es de esos textos espantosos en la Biblia. Y le voy a decir por qué es de esos textos espantosos. Ninguno de nosotros quisiéramos ser estas personas narradas en ese texto. Que ya el día final, cuando estamos compareciendo ante Cristo, Cristo nos diga: apartaos de mí. A nadie nos gustaría, ¿verdad? Bien, veamos este texto. Dice así: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es un texto espantoso. Es un texto donde personas que toda la vida, de adulto quizás, o de haber participado ya en una iglesia cristiana, se sentían salvos. Porque es cierto,
la palabra de Dios, la Biblia, dice que todo el que cree en Cristo tiene vida eterna en su nombre. Si nosotros llegamos ante Cristo con un corazón arrepentido genuino y de todo corazón, en ese corazón arrepentido, creemos y aceptamos la obra de Cristo que murió en la cruz para morir por nuestros pecados, derramando su sangre por nosotros, y esa convicción se vuelve una convicción genuina en tu vida, la palabra de Dios dice que tienes vida en su nombre, tienes salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, y es por gracia. Eso es sin duda. La enseñanza escritural es muy clara. No hay modo de salvarse si no es por medio de la fe en Cristo, y esto es por la gracia de Dios. No hay otro medio. Nada que tú hagas, nada que tú puedas hacer te dará la salvación, porque la salvación es solo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y no hay otro medio para ser salvos. Esa es una enseñanza bíblica. Esto ha traído en tiempos modernos, porque esto no es antiguo, esto es en tiempos modernos, una cierta táctica de evangelismo en las iglesias. La táctica consiste en poner, por ejemplo, en folletos el ABC de la Biblia para ser salvos, o los 4 pasos para ser salvos, en folletos. Ustedes han visto ese tipo de folletos, yo creo. A veces lo hemos utilizado también nosotros, en donde el folleto dice: 1, todos somos pecadores, y cita algún texto bíblico. Todos nos desviamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, o por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Algún otro versículo que tiene que ver con que todos somos pecadores. El segundo versículo dice: Dios te ama y quiere que seas salvo. Y se cita un versículo bíblico como: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El tercer paso es: arrepiéntete y haz esta oración de fe. Y ahí viene una oración, y usamos un texto bíblico de soporte: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la invitación es: recibe a Cristo mediante la oración de fe. Y viene la oración. ¿Cómo dice la oración? Han visto esos folletos, ¿verdad? ¿Cómo dice la oración? Señor, yo me arrepiento de mis pecados, reconozco que soy pecador y abro mi corazón para que mores en él. Gracias, Señor, porque ahora soy salvo por medio de la fe en Jesús. Amén. Y cuando una persona hace esta oración de fe en una campaña, normalmente los que estamos ahí, pastores o parte del equipo, del staff de evangelismo, lo felicitamos. Felicidades, lo abrazamos. Ahora eres cristiano, ahora eres hijo de Dios. La verdad es que no sabemos si esa oración se hizo en plena certidumbre, entendimiento, comprensión del mensaje del Evangelio. Porque aunque es cierto que los versículos usados tienen verdad, pero no son lo suficientemente amplios, profundos, para explicar la profundidad del pecado y las buenas nuevas del amor de Dios para el pecador. Hoy día el mensaje del evangelismo tiene una función de: somos pecadores, eres pecador, estás condenado al infierno, y tiene poco
mensaje de evangelismo realmente. ¿Cuál es el mensaje de evangelismo? ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Qué son? Buenas nuevas, buenas noticias. El evangelio, hermanos, no es tanto el acusar al malvado y al pecador de ser un malvado y un pecador, porque todos lo somos, sino el darle a las personas el anuncio de las buenas noticias de que Dios envió a su Hijo, que tomó nuestro lugar, que pagó en la cruz, quien nos perdona y nos limpia, quien nos hace nuevas criaturas, que nos hace nacer de nuevo, que por medio de Él podemos regresar al camino de Dios, podemos volver al camino recto, a las sendas rectas, a cruzar por la puerta estrecha y caminar por el camino angosto, no importando lo que hayamos hecho. No se hace ya mucho énfasis en el evangelio, se hace más énfasis en lo pecaminoso que somos, y lo somos, ¿cierto? Pero no se hace tanto énfasis en tienes la oportunidad de volver al camino recto. Dios, tu lugar, tomó la carga del pecado para volver al camino recto, hacerte volver al camino recto. Y antes que podías guardar los mandamientos de Dios, ahora Dios te va a capacitar, te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a llenar de su espíritu para que tú puedas caminar en ese camino recto. Esas son buenas noticias para ti, son buenas noticias para mí, son buenas noticias para todos. Estábamos perdidos, pero Dios nos llama y nos perdona y nos permite caminar por ese camino. Como no damos bien el mensaje, mucha gente entonces se siente sumamente feliz por el hecho de que antes estaban muertos y ahora por una oración de fe es salvo. Y todo el mensaje de la salvación se va al tema de ahora eres salvo, tienes vida eterna. Y no hemos dado un mensaje completo. Muchas personas entonces empiezan a ir a la iglesia, se involucran en los ministerios. Al ratito dicen, yo quiero el ministerio de sanidad, yo quiero el ministerio de liberación. Entonces vienen personas con algún demonio, y ya hay de esos hermanos que hicieron esa oración de fe, no son creyentes, pero ellos creen que son creyentes porque hicieron una oración de fe, no han cambiado su vida, no ha habido ninguna transformación en su vida, pero son creyentes porque hicieron una oración de fe y ya están en el ministerio de liberación. Y vienen personas con demonios y está el grupo de liberación por el endemoniado, están orando por él, el endemoniado, y ve el hermano, ¡wow! Quedó libre. Y entonces yo he sacado demonios. Pero cuando se presenta ante Cristo, esa misma persona dice, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces dice, les declararé. ¿Qué dice el Señor? Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, subraye la palabra maldad. ¿Qué palabra es usada en el griego ahí? Anomía. ¿Y qué significa anomía? Sin ley. Ahora léanlo con el significado de la palabra anomía. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de sin ley. ¿Ustedes se creían creyentes? Quizás hiciste una oración de fe, pero tu vida era una vida sin ley. De aquí en adelante vamos a citar los versículos, los otros 13 que me faltan, son 13, apenas voy uno. Si me voy a tardar el mismo tiempo que con uno, que pues vamos a estar aquí 2 horas más, pero procuraré no hacerlo. Vamos a ver el siguiente versículo.
Número 2 de la lista, Mateo capítulo 13, versículos 41 y 42. Resulta sumamente interesante que 5 de los 14 versículos donde aparece la palabra anomía está en el contexto de creyentes. Es interesante, no está en el contexto de los inconversos, sino en el contexto de creyentes. Este es uno de ellos, y el anterior también lo fue. Veamos Mateo 13, 41 y 42. Dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen, ¿qué dice que hacen ahí? Iniquidad. Les decía yo que la palabra anomia en el español, en las versiones en español, se ha traducido maldad o iniquidad. Son las dos palabras que se utilizan. Pero la palabra en griego, ¿cuál es? Anomia, que significa sin ley. Entonces, dice: y los echarán en el horno de fuego, allí será el llanto y el crujir de dientes. Vamos a leerlo de nuevo, pero con la palabra anomia, que significa sin ley. Dice: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen anomía sin ley, a los que viven sin ley. Y los echará en el horno de fuego, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Aunque no es el tema de hoy, no está hablando de enviarlos al infierno, por cierto. Usted está pensando, lo está enviando al infierno, no es el tema, no me voy a profundizar, no terminamos. Pero de todos modos tiene la implicación de un lugar de dolor, en donde habrá lloro y crujir de dientes, ¿de acuerdo? Y a quienes va el Señor a apartar de todos los que recogió, a los que están sin ley. Los que están sin ley irán a un tormento de horno de fuego, donde será el llanto y el crujir. Versículo número 3. A veces son 2 versículos en hebreo, 3. Mateo 23, 28. En el contexto de este versículo, el Señor Jesús se está refiriendo a los fariseos. A los fariseos. Ellos se jactaban de ser hacedores de la ley, pero Jesús los confrontó porque en realidad solo eran hacedores por fuera, y por dentro estaban llenos como los sepulcros blancos, por fuera emblanquecidos, por dentro llenos de gusanos. Y vean lo que dice este texto, Mateo 23, 28. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y ¿qué más dice ahí? Iniquidad. La palabra iniquidad es anomía, que significa sin ley. Entonces el Señor le está diciendo a los fariseos que solo por fuera se mostraban justos, pero la realidad era que por dentro estaban llenos de hipocresía y de una vida sin ley. Vámonos al siguiente texto, donde aparece la palabra anomía, que significa sin ley. Bien, el siguiente texto es Mateo 24, del 10 al 12. ¿Cuántos saben y se han dado cuenta
que en estos tiempos se ha multiplicado la maldad, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos saben que en este tiempo se ha enfriado el amor? ¿Sí o no? ¿O estoy especulando? ¿Hay falta de amor en estos tiempos? Sí, ¿verdad? Ahora, esto el Señor lo había profetizado en estos textos. Mateo 24, versículos 10 al 12. Hablando de los postreros días, el Señor dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, ojo, en esos postreros tiempos que son estos tiempos de hoy, muchos falsos profetas se levantarán. No le crean a todo profeta que sale en tele o que predica o que oímos que hay un profeta, que un hombre ungido. No crean a todos, porque muchos, no todos obviamente, pero muchos se levantarán que son falsos y engañarán a muchos, dice. O sea, son de los que van a jalar masas, engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado, ¿la qué dice ahí? Maldad. ¿Pero qué palabra creen que es? Anomía, sin ley. Y por haberse multiplicado la anomía, la sin ley, la doctrina que enseña que no se debe guardar la ley, en esos postreros tiempos finales, en donde se va a multiplicar el concepto de que no se necesita la ley, sin ley, por causa de esto, el amor de muchos, ¿qué dice ahí? Se enfriará. Mientras no haya ley, el amor se enfría. Qué interesante, ¿no? Sigamos al número 5, es que son 14, tengo que caminar por esta carretera. Tenemos que caminar rápidamente por esta carretera. El texto quinto de los 14, Romanos 4, 6 y 7. Romanos capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas, ¿cómo dice ahí? Maldades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. La palabra maldades ahí, ¿cuál es? Anomía. Y lo que está diciendo Pablo es que bienaventurados todos aquellos cuya vida de anomía, de vivir sin, fue perdonado y sus pecados cubiertos. En las misericordias de Dios, si antes vivimos sin ley y ahora con un corazón contrito y humillado volvemos a los caminos de Dios y le decimos: enséñame a guardar tus mandamientos, y el Señor, ¿qué hace? Nos castiga, ¿no? En su misericordia y por la obra de Cristo somos perdonados, y el Señor nos llama bienaventurados. Número 6. Otra vez el texto en Romanos, el capítulo 6, versículos 17 al 19. Romanos 6, del 17 al 19. Dice: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y ¿a la qué? Iniquidad. Esa palabra ahí, ¿cuál es? Anomía. Es interesante que en el español como que parece un pleonasmo, porque dice: para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. O sea, la iniquidad para servir a la iniquidad. En realidad en español sería un pleonasmo, pero en realidad en el texto griego no es así. En el texto griego sí dice: para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la sin ley, a vivir sin ley. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Por cierto, bíblicamente justicia es equivalente a la ley. Entonces vean lo que dice: por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la anomía o sin ley, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la ley. Es una forma de transliterarlo. Siguiente versículo, y por cierto vean que está en el contexto del cristiano, el contexto del creyente. Número 7, son 14 citas. Si alguien dice: es que hay 4 citas que dicen que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia, yo le puedo responder: hay 14 citas que dicen que debemos tener cuidado de no vivir sin ley. Vamos a ver el número 7 de esta lista. Según Corintios capítulo 6 versículo 14, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la qué? ¿Qué dice ahí? Más fuerte, no les escucho. Injusticia. ¿Dice así? ¿Injusticia? ¿Sí? Injusticia. Es otra forma que es traducida la palabra anomía. La palabra ahí es anomía. Y vean lo que Pablo está diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia, es decir, el que vive cuidando la ley, con la anomía, es decir, el que vive? Ya se entiende mejor, ¿verdad? El texto de Pablo. Pablo advierte a las personas jóvenes, creyentes: tengan cuidado cuando ustedes eligen una pareja, porque ¿qué comunión puede tener alguien que vive sujetándose en amor a la ley de Dios con alguien que rechaza la ley de Dios? ¿Cómo pueden ponerse de acuerdo? No tienen comunión. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hace esa comparación. No pueden tener comunión como tampoco la tiene la luz con las tinieblas. Texto número 8. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 6 y 7. Vean lo que dice: porque ya está en acción el ministerio de la... ¿Qué dice ahí? Ya está en acción el ministerio de la... No digo, fuerte. ¿No se ve? No aparece. Ok. Ayúdenme, es que yo solo tengo el texto con anomía. Ayúdenme con 2 Tesalonicenses 2:6. ¿Qué dice? Pero primero el primer versículo, el 6. Segunda Tesalonicenses 2:6. Estaba bien lo que estaba leyendo, pero el anterior versículo. No os
De la iniquidad. Ok, era la palabra que quería. Ok, ministerio de la iniquidad. ¿Qué palabra es ahí? Anomía. ¿Sí? Ya está en acción el ministerio de la anomía, sin ley. Hay un ministerio satánico de una doctrina sin ley. No sé si ya lo estamos comprendiendo. Hay un ministerio satánico de una doctrina sin ley. Ya está en acción ese ministerio, ¿sí? Aunque todavía hay quien lo detiene. ¿Ok? Dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y hay una acción de un ministerio de enseñanza de sin ley, pero todavía hay quien lo detiene. Todavía hay iglesias que detienen ese ministerio porque enseñan la ley. Pero un día estas iglesias serán quitadas y ya no habrá quien lo detenga. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Noveno texto. Vamos avanzando, hermanos, en el camino tan arduo de ir escudriñando la Escritura. Dice, el texto noveno es Tito 2, 13 y 14. Tito 2, 13 y 14. Bien, ¿qué dice este texto de Tito 2, 13 y 14? Déjenme abrirlo yo también para no errarle. Ok. Tito 2, 13 y 14. Ok, dice así. Dice, aguardando la esperanza voy a repetirlo porque se le va el volumen, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, y esa palabra es anomía. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda sin ley y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Un pueblo que vivía sin ley, Cristo lo redime para que ahora sea un pueblo celoso de buenas obras. Ok. 10º texto, Hebreos 1, 8 y 9. Hebreos 1, 8 y 9. El libro de capítulo 1, 8 y 9. 1, 8 y 9. Dice, ahora bien, el versículo 8. Porque reprendiéndonos, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. A ver, déjenme ver si estoy leyendo bien. Hebreos 1, 8 y 9, creo que no estoy leyéndolo bien. Hebreos 1, 8 y 9, sí, cierto, estoy leyéndolo mal. Eso estaba yo en Hebreos 8, pero no, es Hebreos 1, versículos 8 y 9. Dice así: más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y has aborrecido, ahí dice, la maldad.
pero la palabra griega ahí es la anomía. Has amado la justicia y aborrecido la sin ley, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría que tus hermanos. Este texto número 10 de la lista, donde dice que a Cristo, su Padre, lo ha amado más, lo ha hecho rey con el cetro, pero lo ha hecho así porque Cristo ha amado la justicia y ha aborrecido la sin ley. ¿Aborrecido qué? Aquello de andar sin ley. ¿Les está revelando algo la palabra, hermanos? ¿Les está mostrando algo? Porque miren, es bien difícil desarraigar del pensamiento, del corazón de una persona creyente, sincera, como muchos de nosotros, que venimos con una doctrina la cual, con un corazón sincero, abrazamos, en la cual se nos enseñó que como cristianos somos salvos si tenemos una oración de fe, si guardamos ciertos requisitos, digamos, si estamos en la iglesia, si más o menos estamos ahí. Pero no te preocupes mucho si no guardas la ley. Algunos mandamientos no se nos vuelven difíciles: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, pero algunos, aún cristianos, están batallando con eso. Siguen en el adulterio, siguen fornicando, siguen mintiendo, siguen robando, pero no se sienten inseguros en cuanto a la salvación. No se sienten inseguros en cuanto a que Cristo ya pagó por ellos. El problema, mis queridos hermanos, es que no estamos seguros si esos hermanos son realmente cristianos, si son hermanos realmente. Y lo que estamos viendo en estos textos es que para Dios, una evidencia clara de que somos cristianos es que vivimos bajo los estándares del camino angosto, no del camino amplio. Y ese camino angosto tiene unos límites a la izquierda y a la derecha que no nos deben permitir salirnos. ¿Y cuáles son esos límites? Son los límites que establece la ley de Dios. Entonces, estamos dándonos cuenta que hay muchos textos bíblicos que nos hablan de qué tanto Dios aborrece el vivir sin ley. Vamos al número 11, Hebreos 8:12. Veamos lo que el texto, Hebreos 8:12. Dice el texto: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus anomía. Ley. El siguiente texto también está en el libro de los Hebreos, Hebreos 10, del 16 al 17. Hebreos capítulo 10, versículos 16 y 17. Dice así: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Y vean lo que dice: pondré, ¿qué?
mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus, ¿qué creen que dice ahí? Pecados, y de su, ¿qué dice ahí? Transgresiones. Ahí la palabra es anomía. Lo que el Señor está diciendo, yo voy a poner su ley, la ley de Dios, el pacto que yo haré, que es el nuevo pacto. Yo pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes, y nunca más me acordaré de sus pecados y de su anomía, de vivir sin ley. Cuando yo escriba mi ley en su corazón y en su mente y los perdone, no me voy a acordar de que ellos un tiempo anduvieron sin ley. Texto número 13 de el primer texto que vimos fue el de Mateo 7. Este es el 13 después de él. Primera de Juan 3:4. ¿Se acuerdan? Este fue uno de los que usamos al principio. Todo aquel que comete pecado comete también, ¿cómo dice? Transgresión. Pues el pecado es infracción de la ley. La palabra transgresión ahí es anomía. Y si leemos, tomando en cuenta esa palabra griega, dice, todo aquel que comete pecado comete también sin ley, vivir sin ley, comete también una vida sin ley. Pues el pecado es, como dice ahí, infracción de la ley. Queridos hermanos, esto es un mensaje para cada uno de nosotros. Es muy probable que tú, puesto que vienes a la iglesia Gracia y Paz, y posiblemente, y lo hay, muchas iglesias cristianas están despertando a darse cuenta que el cristianismo y una ley, una vida sin la ley de Dios, es una contradicción de términos. Porque ¿qué quiere decir Cristo? Christos en griego, ungido. ¿Y qué es el ungido? ¿A quién se ungía? A reyes y sacerdotes. Cristo es ungido porque Él es nuestro rey y sumo sacerdote. Y todo ley gobierna, todo rey gobierna ley. Un rey no puede gobernar sin establecer una ley. Mire, lo estamos viendo en nuestro propio país. Cambió el rey, bueno, aquí se le llama presidente. ¿Y qué hizo? ¿Qué está haciendo? Esta ley no me gusta, la vamos a cambiar. Esta ley no estoy de acuerdo, la vamos a cambiar. Voy a mandar al Congreso nuevas leyes. Un rey, por definición, establece su ley, porque si no, no sería rey. Y Cristo es ungido porque es rey. Y no puede ser que el rey diga, no se preocupen, vivan sin mi ley. Porque entonces es una contradicción. Entendamos, queridos hermanos, el cristiano por definición es una persona que se somete a un rey. Y la forma en que nos sometemos a nuestro rey es nuestra obediencia. ¿Y por qué me decís Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? El que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré. Os diré a qué es semejante el hombre
que oye mi palabra y la guarda. Es semejante al hombre que construyó su casa sobre la roca, y vinieron ríos, y vinieron tormentas, y viento impetuoso, pero esa casa se mantuvo firme. Mas os diré a qué es semejante aquel que construye, que oye mi palabra y no hace lo que yo le digo. Es como aquel hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Vinieron ríos impetuosos y la ruina de aquella casa fue grande porque no se pudo sostener. Un pastor dijo que una evidencia de una persona que guarda la ley de Dios y los mandamientos de Dios en obediencia a Dios se identifica. ¿Cómo? Vienen los problemas en la vida, cuando vienen los ríos impetuosos dando sobre aquella casa, se mantiene firme. El contraste es el otro, el que dice que es cristiano, el que dice que es creyente, no guarda la ley de Dios en realidad. No se preocupa por ser celoso de guardar los mandamientos. Y cuando vienen los problemas, la palabra en el texto original, en el griego, ahí en Mateo, cuando dice que vienen los vientos sobre aquella casa y la casa cayó, habla de una cosa inmediata, es instantáneo. Vienen los vientos y ¡pum!, cayó. Así es la persona que no guarda la ley. Y por cierto, les dejo de tarea, busquen esta porción de la Escritura de la que estoy hablando, os diré a qué es semejante el hombre que oye mi palabra y guarda mis mandamientos. ¿Sí saben dónde está? ¿Se acuerda alguien? ¿Dónde está ese texto? ¿En qué evangelio y en qué capítulo de ese evangelio? Rápido, ¿alguien se acuerda? ¿Chava? No. Mateo 7:24. ¿Qué texto está antes de él? Aquel que dice: muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no hicimos en tu nombre muchos milagros, no profetizamos en tu nombre, hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Mas yo les diré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, hacedores de anomía, sin ley. Yo os diré a qué semejante que oye mi palabra y guarda. Mira, está relacionado. Está relacionado. Dice que el que no guarda la palabra, que el que no guarda la ley, que no está celoso por guardar la ley, cuando vienen los problemas, cae de inmediato. Cae, así, instantáneo. Viene el problema y ¡pum!, se cae el pobre hermano. Es que Dios no me ama, no me cuida. Es que Dios no está conmigo, hermanos. ¿Por qué no oran por mí? Tengo un pastor, tengo que pedir que el Señor me dé liberación, porque tengo tantos problemas. ¿Qué se deben tantos problemas? Mis hermanos, es claro, no están guardando la ley de Dios. No están siendo celosos por guardar la ley de Dios. Vino el viento, los ríos dieron contra aquella casa y su ruina fue grande. Cayó la casa y su ruina fue. ¿Quiere usted ser ese tipo de seguidor de Cristo que construye la casa sobre la roca?
obedezca a Dios. Sea celoso por guardar los mandamientos de Dios. Ya no ande con esas de que, pues, ¿qué tiene de malo comer chicharroncito, hermano? Pues nada más lo dice Dios en su ley. ¿Qué tiene de malo no guardar el sábado, hermano? Yo descanso el domingo. Vea lo que dice la ley de Dios. Y así cuantas cosas más. Es el hombre que construye su casa sobre la roca, y vienen los vientos y la tempestad, prevalece. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y darle gracias al Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el mensaje de hoy, Señor.